Buenas tardes a todos, señor Intendente Municipal, jefa de gobierno, señor Presidente del Consejo Deliberante, concejales, funcionarios municipales, empresarios, integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno, señor gerente de la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno y funcionarios, representantes de diferentes sectores de la sociedad civil. A todos, muchas gracias por estar presentes en esta convocatoria de alto interés para todos los 9 julienses. Creemos que el principio de toda obra es la conversación. Por ello, hoy la cooperativa, en conjunto con cada uno de ustedes, establece un nuevo hito para la ciudad bajo el tema que una vez más nos convoca: la situación energética en el área de 9 de julio. Para dar comienzo a esta conversación, el señor presidente de la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno, doctor Matías Locino, dará la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Gracias Matías. ¿Lo usamos? Bueno, gracias a todos los presentes por haber concurrido a la invitación. Obviamente le agradezco la presencia al intendente municipal, a los legisladores locales, al señor Juan Simunovich y al ingeniero Sansogni, que nos acompañan desde el FEDEVA, que es el Foro Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Un poquito la intención de la convocatoria era poner en conocimiento, de los aquí presentes y de la comunidad a través de los medios de comunicación de la situación energética que está atravesando hoy la ciudad de 9 de julio. Desde hace un tiempo a la fecha, la cooperativa viene intentando llevar adelante gestiones para incrementar lo que sería la capacidad de energía que lleva a través de los canales de distribución a 9 de julio. Lo cierto es que hoy por hoy ya tenemos de alguna manera avanzado, o sea, no lo que sería la obra en sí, sino parte del proyecto a través de lo que fue la compra de ciertos insumos necesarios para lo que va a ser la renovación de la estación transformadora de 9 de julio, y que lo que va a hacer es básicamente prácticamente cuadruplicar la capacidad energética actual que tiene 9 de julio. Pero bueno, lo cierto es que al día de la fecha, si bien tenemos avanzado lo que es la compra de esos insumos, que algunos ya están en las instalaciones de la cooperativa y otros están en construcción, como son los transformadores, que están en la empresa Faraday de la ciudad de Quilmes, lo cierto es que tenemos que terminar de avanzar en lo que es la concreción de la obra en sí, y por otro lado tratar de suplir lo que es la demanda actual hasta la concreción de la obra, con lo que es la energía distribuida, que hasta el día de la fecha hemos logrado mantenerla, pero bueno, lo cierto es que estamos teniendo un crecimiento de lo que es la demanda por, digamos, no solo por el uso, digamos, doméstico, sino también por una demanda industrial que está cada vez increyendo, y que lo cierto es que tenemos que ver la forma de cómo podemos hacer para poder abastecerla, ¿no? Así que, bueno, básicamente la idea es comunicar esta situación y ver de qué manera podemos trabajar en conjunto como comunidad para poder avanzar en la concreción final, que es la obra que yo mencionaba y que va a ser la que nos va a dar no solamente la solución a nuestros problemas presentes, sino también un horizonte de crecimiento de la ciudad muy amplio, porque va a permitir la radicación de empresas que quizás hoy no lo pueden hacer porque carecen digamos, de la seguridad en la provisión de su sustento o de lo que sería el motor, ¿no?, de sus industrias. Así que, bueno, básicamente ese sería la problemática y lo que luego el ingeniero Simunovich va a avanzar explicando ya de manera mucho más técnica. Así que, bueno, le quiero agradecer obviamente a la Cámara de Comercio por habernos prestado las instalaciones, la presencia a ustedes y bueno, y le cedo un poco la palabra al señor Intendente Municipal. Bueno, gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Un placer para mí hoy estar acá. Es un tema tan importante, ¿no?, que tiene que ver con el desarrollo y el crecimiento ni más ni menos del partido 9 de julio, pero específicamente de la ciudad de 9 de julio. Como todos sabemos, la matriz energética de nuestra ciudad ha sido un impedimento permanente para el crecimiento. Esto no viene desde ahora, sino desde lamentablemente hace un tiempo. Nosotros tenemos una matriz energética del año 53, 60,
y tenemos la misma capacidad de instalar eléctrica de hace ya 60, 80 años. Y realmente no es el mismo partido, no es la misma ciudad, y gracias a Dios nosotros tenemos una ventaja tremendamente competitiva y cualitativa con diferentes ciudades del interior, del oeste, del centro-oeste de la provincia de Buenos Aires. Gracias a Dios tenemos un grupo empresarial tremendamente localista, tremendamente impulsor de desarrollo local, que lamentablemente esta matriz energética no lo viene acompañando y no lo puede acompañar con tremenda crecimiento y desarrollo que quieren desarrollar. Y eso como partido y como ciudad es una limitante enorme. No hay futuro si no tenemos producción, no hay futuro si no tenemos energía. Y esta es una discusión de larga data que se viene dando. Gracias a Dios, ya hace 2 o 3 años, se terminó una obra ícono que era fundamental, que era la obra de 25 de mayo, la famosa obra de 25 de mayo. Lo que falta para pasar de 20 megas a 80 megas, multiplicado por 4, como bien decía el presidente, es lo que es la instalación en la línea, la famosa línea que va a unir de 25 de mayo a 9 de julio. Esa línea ya hace 2 años, 3 años que estamos esperando la realización. Y eso es la solución final. Hoy la ciudad de 9 de julio tiene una capacidad instalada de 20 megas, con los motores nos vamos a 23, 24, pero necesitamos esa hora porque ahí sí vamos a tener este impulso necesario. Muchas veces cuando hablamos con empresarios decimos, bueno, ¿qué pasa en el mientras tanto? No podemos parar la producción, no podemos parar el crecimiento esperando que se haga esta obra. Y bueno, eso es un poco lo que venimos trabajando con la cooperativa, con el Ministerio de Energía de la Provincia de Buenos Aires, a ver qué hacemos en el mientras tanto. No podemos permitir que empresarios locales que quieren invertir en 9 de julio, en la provincia de Buenos Aires, empiecen a ver y empiecen a buscar otras locaciones para plantar sus empresas. No podemos permitirnos perder mano de obra, producción, Producto Bruto Interno, porque no tenemos energía. Así que para eso estamos todos acá, para eso estamos trabajando intensamente, porque esta situación lo tenemos que acomodar cuanto antes, y sobre todo en el mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Así que le agradezco al presidente de la cooperativa por convocarnos, a la FEBA, por venir a interiorizarse y trabajar en el tema, y es fundamental. Si esta obra, que es la obra final, una obra que nos va a dar una matriz energética de 60, 70 años, la tenemos que hacer urgente, de una manera rápido. Sabemos del compromiso de la provincia, pero necesitamos actuarlo de la manera más rápida posible, porque si no, no tenemos futuro. La verdad que hoy 9 de julio está recibiendo inversiones de afuera. La pandemia ha generado una migración muy interesante de gente que vivió o se desarrolló en capital, que después nunca más volvió y que ahora está volviendo y que quiere desarrollarse. Tenemos empresas de primer nivel que están queriendo instalarse acá en 9 de julio. Con la Cámara de Comercio e Industria estamos trabajando muy, muy fuerte en el parque industrial, que estamos a un paso de poder lograr un parque industrial, pero también muchas veces nos preguntamos eso. Vamos a hacer un parque industrial y no tenemos energía. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, la verdad que esto es fundamental para el crecimiento y el futuro de todos los 9 julienses. Esperemos que esta obra tan importante se realice cuanto antes y buscar alternativas en el mientras tanto para que los inversores y los desarrolladores de 9 de julio, los empresarios de 9 de julio, que gracias a Dios son muy localistas y que siguen invirtiendo, lo puedan realizar sin ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por la convocatoria. Dos objetivos. El primer objetivo es que todos los presentes contemos con información suficiente sobre el tema. Y para ello hemos invitado al Foro Regional de Energía de la Provincia de Buenos Aires, representado en esta tarde por su vicepresidente, ingeniero Juan Simunovich, quien contará sobre este organismo y su accionar al respecto.
Sí, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar en esta jornada. Agradezco al presidente de la cooperativa, al señor intendente, a las autoridades presentes. Yo simplemente quiero hacer una breve reseña de lo que es el Foro Regional Eléctrico de la provincia de Buenos Aires, que es básicamente el motor para el desarrollo del sistema de transporte de la provincia de Buenos Aires. En realidad el foro nace por el año 2000 con una idea del sector cooperativo, que esto es algo que quiero remarcar, y en eso participó mucho la cooperativa 9 de Julio, o sea, a través de en ese momento subsecretario Eduardo Zícaro y de Horacio Pirota de la cooperativa 9 de Julio, impulsaron lo que terminó siendo el foro y el fideicomiso que hoy permite el desarrollo de obras de transporte en la provincia de Buenos Aires. El foro es una asociación sin fines de lucro, la componen todos los distribuidores de la provincia de Buenos Aires, las cooperativas y las distribuidoras privadas. En este momento hay 195 asociados. La cooperativa de 9 de Julio fueron de las primeras 10 que conjuntamente con las 3 distribuidoras privadas de ese momento firmaron el acta fundacional del FREVA y en el año 2003 se constituyó el fideicomiso que administra el VAPRO. El objetivo principal que tiene el foro es brindar asesoramiento legal, técnico, económico y la planificación de todo el sistema de transporte que hace conjuntamente con las empresas transportistas nacional y provincial, Transener y Transva, y con la Dirección Provincial de Energía. Toda la planificación se elabora en conjunto y luego es aprobada por la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires y a su vez tiene consenso con el Plan Federal Energético. La modalidad desde el año 2003 por esta modalidad, desde el año 2003 hasta la fecha, se ejecutaron 280 obras en toda la provincia de Buenos Aires, de transmisión y de subtransmisión. Cuando decimos esto, implica que no solamente permitió desarrollar el sistema de transporte en 132 kilovolt, que es lo que se requiere para las comunidades como la de 9 de Julio, sino también sistemas de 33 para las localidades intermedias que están en los propios partidos o en partidos vecinos de menor tamaño como el de 9 de Julio y localidades que están en su región. El total de inversiones que se hicieron desde el año 2003 hasta la fecha son 6.350 millones de pesos, 310 millones de dólares. Por ahí la cifra, a lo largo de este tiempo, después vamos a ver un gráfico que les va a permitir observar cómo fue el foro desarrollando el sistema de transporte en la provincia. Este sistema permitió no solamente expandir el sistema en 132, sino también una obra emblemática para la provincia de Buenos Aires, que es la obra de la ET de 25 de mayo en 500 kilovolt. Acá podemos observar a lo largo del tiempo en pesos cómo fue evolucionando, pero el gráfico que tenemos a mi izquierda, ese gráfico está mostrado en dólares, que permite hacer al tipo de cambio de cada momento esos 310 millones de dólares, cómo se fueron aplicando en distintas obras a través del tiempo. Y esto, lo importante, ha sido la administración que se logró en conjunto entre todos los distribuidores de la provincia de Buenos Aires. Este dinero se aporta a través de la tarifa. La tarifa eléctrica tiene un componente dentro de lo que ustedes ven básica de energía, no solamente es la energía que consumen, sino que de ahí cada distribuidor aporta a un fideicomiso milésimas de esos kilovatios que cada uno paga, y eso se fideicomite en el VAPRO. Y a través de la administración que ha llevado el foro, permitió realizar todas estas 280 obras y a su vez poder tener una aplicación eficiente de las inversiones. Si nosotros vemos la aplicación, podemos observar que las distribuidoras privadas han ejecutado obras por 175 millones de dólares, 175 millones de dólares
las cooperativas han aplicado 81 millones de dólares, que representan entre el 57% para las distribuidoras privadas y el 26% para el sector cooperativo. Y las otras dos obras, que estas fueron hechas en conjunto con la Nación, son el Corredor Oeste, que es una línea en 132, que es Henderson-Peguajó, Peguajó-Villegas, que se finalizó en diciembre del año pasado, que representó el 10% de todos los recursos que se han invertido, de los cuales la provincia de Buenos Aires puso el 70% de esa obra y el 30% lo puso la Nación. Y por el otro lado tenemos la obra de 25 de Mayo, de los cuales representa un 7% y se han invertido 21 millones de dólares en una obra de transporte de extra alta tensión, que la Nación aporta el 70% y la provincia de Buenos Aires, a través del foro y del fideicomiso, aporta el 30%. Esta obra está en un 91% de ejecución y está prevista su finalización para el 27 de diciembre de este año. Esta obra es, digo, emblemática porque en el año 2003 se planificó como una, si lo vemos de un sistema hidráulico, es una canilla que tomamos en un sistema de 500, o sea, permite inyectar y tener un volumen de energía y una estabilidad en un sistema eléctrico que para la región centro-norte es fundamental. Y fundamentalmente por el crecimiento y desarrollo que ha tenido el sector. Tanto el ingeniero Sansoni, que va a hablar un poco de lo que es el sistema de transporte y la región, bueno, y Marcelo, que lo conocen todos, es de acá de 9 de julio, y va a hablar de lo que es la distribución, van a poder profundizar y mostrarles por qué es importante poder alcanzar el objetivo de la obra y cómo está la región energéticamente y eléctricamente, y después los pasos que hay que seguir para que se pueda concretar. Que bueno, desde el foro lo que podemos decir que es la obra para el sector cooperativo fue una obra prioritaria. Y esto lo quiero decir porque cuando había que seleccionar 4 obras en la provincia de Buenos Aires con fondos compartidos, hoy dije que cada uno aporta una pequeña porción de su tarifa para ese fideicomiso y ejecutar las obras. Eso es una subcuenta. Cada localidad, cada cooperativa o cada distribuidor tiene una subcuenta. Para hacer una obra de la envergadura que necesita 9 de julio, realmente necesita aportar muchos años a la comunidad. Bueno, en el foro se resolvió como la obra prioritaria y el sector cooperativo en conjunto votó para que esa obra se pudiese ejecutar con fondos compartidos. O sea, cada uno de nosotros en cada localidad tenemos que conseguir los fondos y hacer la obra. Bueno, el caso de 9 de julio fue tratado en particular y fue la obra del sector cooperativo que salió aprobada y la autoridad de aplicación así lo aprobó, y debido a las condiciones económicas que están operando, que estamos atravesando, se están haciendo, como dijo el presidente, las compras de insumos y la provincia licitaría la otra parte de la obra, permitiendo que se pueda ejecutar con mayor celeridad. Esto es muy importante y lo quería decir porque en realidad todas las cooperativas de la provincia tomaron la decisión de que se pudiese avanzar con esta obra lo antes posible. Bueno, yo les agradezco, invito al ingeniero Sansoni y al ingeniero Mango para que puedan dar la exposición de los temas ya técnicos que hacen al objetivo de poder poner la información en común para todos. Bueno, entonces invitamos al ingeniero Sansoni y al ingeniero Marcelo Mango. El ingeniero Fernando Sansoni es ingeniero técnico del FREVA. Ellos nos hablarán desde todo el avance desde los aspectos técnicos. Les pedimos a quienes les surjan consultas, preguntas, que aguardemos a que culmine la disertación
y luego vamos a tener unos minutos para hacer los comentarios y las preguntas que cada uno desee formular. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que voy a hacer ahora es tratar de explicar de manera gráfica todo lo que ya fueron adelantando las autoridades las cuales expusieron anteriormente. Vamos a hablar un poco, la charla por ahí la vamos a hacer en 3 partes. Una parte es explicar en cierta manera cómo se abastece 9 de julio. Voy a tratar de no ser tan técnico para que todos podamos comprenderlo. Entonces vamos a tener una parte donde voy a tratar de explicar cómo se abastece la localidad de 9 de julio del Sistema Argentino de Interconexión. Luego en cierta manera vamos a hablar de las obras que se vienen haciendo, que se pusieron ya en servicio, se vienen ejecutando y las que se van a ejecutar, y lo que ya han comentado en la mesa anterior sobre cómo haríamos para llegar al día de puesta en servicio de la obra de fondo y complementaria. Bueno, para entender un poco lo que dijimos al principio, vamos a dividir el tema en 2. Es el abastecimiento de energía 9 de julio, y primero vamos a hablar un poquito de lo que es el Sistema Argentino de Interconexión Nacional, que se conoce con la sigla SADI, desde donde se abastece de energía el área a la cual pertenece 9 de julio. Esto es un poco el sistema eléctrico argentino, digamos, cortado por una cuestión de que si no nos iba a entrar en la pantalla, pero esto sería la región sur, donde están las grandes generadoras hidráulicas, las que se conocen más que con el nombre del Chocón, Alicurá y toda esa zona. Luego está la zona norte, que digamos la más conocida es Yacyretá, Salto Grande, y acá tenemos el centro donde está alojada la provincia de Buenos Aires, y acá está 9 de julio. 9 de julio, digamos, está ubicado prácticamente en lo que sería el centro de la provincia. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que 9 de julio se conecta a este sistema, al Sistema Argentino de Interconexión, a través de lo que es la estación transformadora 9 de julio, que por supuesto todos ustedes la conocen más que yo. Está ubicada en la calle Álvarez, entre Urquiza y Sarmiento. Esta es la estación transformadora, y es el punto de conexión del sistema eléctrico que distribuye energía en la ciudad de 9 de julio con el Sistema Argentino de Interconexión. O sea, acá se conecta a través de esto con este sistema. Por ejemplo, el toma corriente, digamos, que tenemos acá está, digamos, directamente conectado a todo el sistema argentino. Es un sistema interconectado. Entonces, tenemos que hablar de 2 problemas. Problema del sistema, de la coyuntura que abastece a 9 de julio, y problemas en la estación transformadora que lo que hace es transformar un nivel de tensión en otro para poder distribuirlo en la ciudad. Ahora, siendo un poco más ampliada la imagen, acá ven que tenemos 9 de julio. Acá tenemos la parte del sistema interconectado de gran parte de la provincia de Buenos Aires. Acá lo que hacemos es mostrar estas imágenes que son, digamos, las generadoras, las grandes generadoras que generan a granel y traen energía tanto desde el norte como desde el sur y algunas en el centro del país, por lo que es el sistema de extra alta tensión de 500 kV, de 500.000 volt, que es estas líneas rojas que están acá. Entonces, para llegar a 9 de julio con energía y abastecer al área del cual, o sea, esta área es un área aproximada, lo que quiero aclarar, porque en un sistema interconectado puede venir la energía de varios lugares. En configuración normal del sistema, a 9 de julio se llega básicamente por un camino como el que se puede ver acá. Viene del sistema de extra alta tensión y luego se llega a 9 de julio por diversos lugares. ¿Por dónde se llega? Por el nodo Bragado, el cual está saturado
y hoy tenemos, digamos, este nodo tiene problemas, este nodo reparte energía, recibe energía de Henderson a través de una línea de 220.000 volts y está saturado y reparte, es el encargado de repartir la gran parte de energía a esta área. Luego tenemos el nodo Peguajó, que si bien está saturado, quiero aclarar, como vamos a ver después, que ya hay obras en servicio que lo que hicieron es ayudar a evitar esta saturación. Y del nodo Trenquelauquen, que también tiene un nivel de saturación. Entonces, lo que queremos recalcar acá es que, primero, en realidad, además de la estación transformadora, debemos de resolver las restricciones que hay en el sistema de transporte de alta tensión. Ahora, como habíamos visto hoy, una vez descrito cómo se llega con energía a este punto, a todos los puntos de esta área, pero en particular a este punto de 9 de julio, se llega desde Trenquelauquen, desde Peguajó y desde Bragado. En este punto nos conectamos en 9 de julio al sistema de transporte a través de lo que es la estación transformadora, como hoy les mostraba acá, la que está ubicada en la calle Álvarez y Urquiza. Esta estación transformadora cumple la función de reducir alta tensión a un valor de tensión menor para poder distribuirla en la ciudad y llegar a usuarios, comercios, industrias, entidades oficiales. Como bien decían hoy, la estación transformadora reduce de 66.000 voltios, o los 66 kilovoltios que le solemos decir, a 13.200 voltios y tiene una capacidad de 20 MVA. Hoy lo recalcaron, y en realidad 9 de julio demanda en los meses de máxima demanda, diciembre, enero, 27, con lo cual se ve superada. Ya aclararon que esa superación en cierta manera se está cubriendo con generación local. Ahora, después vamos a hablar un poquito de eso. Asumiendo que esa generación no está, lo que se ve acá es un gráfico que en realidad lo que hace es tener en cuenta las horas de los 2 meses. O sea, la cantidad de horas que tiene enero, diciembre y enero, en este caso es representado diciembre 21, enero 22. Y la demanda, esta demanda máxima, que digamos técnicamente son 27 MVA, de la demanda máxima a la menor ordenada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que durante, si no veo mal, 150 horas del año, la instalación, horas del periodo, de los 2 meses que estamos hablando, la instalación se ve superada en su capacidad nominal. Esta es la capacidad nominal. En su punto de máxima demanda, la capacidad estuvo superada un 35% arriba de lo que puede dar la instalación. Luego, si asumimos que al transformador, a los 2 transformadores, o bien pueden tener una falla, el transformador es uno de los elementos más nobles de la red, pero no quita que no pueda tener en algún momento alguna falla, o bien indisponibilidad por el propio mantenimiento programado que la transportista hace, nos quedaríamos con 10 MVA, es decir, estamos sin un transformador. Bueno, al quedarnos con 10 MVA, esta ventana donde en realidad se corre riesgo de tener energía no distribuida, se agranda mucho más y pasa a ser el 57% del tiempo de estos 2 meses. Acá no está representado el invierno, pero como bien dijeron hoy, en el invierno ya empezó a pasar esta situación, tal vez no en esta magnitud, pero en cierta manera hay 2 o 3 días, o bueno, eso Marcelo Mango lo va a describir mejor, donde en realidad se empezó a vivir esta situación. Bueno, entonces, contamos 2 problemas, el sistema de transporte que hace que llegue energía a esta estación transformadora a la cual estábamos hablando, y de la estación transformadora en sí. En la actualidad, precisamente para seguir lo que veníamos, la hilada de la conversación, en realidad lo que vamos a hacer ahora es explicar qué es lo que se está haciendo
a los efectos de eliminar todas estas restricciones y llegar a lo que es al plan de obras ejecutado para abastecer a largo plazo a todo lo que es el área que yo mostraba y 9 de julio incluido. Bueno, en la actualidad se encuentra en ejecución un plan de obras y acciones con el fin de eliminar las restricciones actuales y asegurar para el largo plazo el abastecimiento de energía del área en cuestión. Acá se ven dos fotos, una es a la obra del oeste y esta es la emblemática obra, la cual el ingeniero Simunovich explicó bastante bien. Es la obra emblemática que se está terminando y que va a entrar en servicio en diciembre. Y no solo refuerza el nodo Bragado para poder abastecer de energía a toda la provincia, sino es la que nos va a permitir concretamente, si nada cambia de este lugar, conectar la línea de 105 kilómetros que va a llegar a 9 de julio. O sea, sin esto no había línea 9 de julio y sin esto no hay, digamos, es la canilla mayor que hace que llegue energía a las tensiones de menor nivel. Bueno, hoy les contaba que el nodo Trenquelauquen y el nodo Peguajó los marcaba con problemas. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo la ampliación del sistema oeste, que es una obra que la ejecución está en cabeza de la Nación, donde la provincia, digamos, participa con el FREVA, y bueno, el FREVA y sus asociados, de los cuales el 70% lo puso el Foro Regional Eléctrico junto a todos sus asociados, incluido la cooperativa de Mariano Moreno. El FREVA invirtió 31,8 millones, la obra está en servicio de 2021 y entre muchos beneficios para el área trajo mejoras al sistema de 66.000 kilovolt, al 66.000 volt, perdón, o 66 kilovolt, que es el corredor Trenquelauquen-Bragado, del cual se abastece de energía 9 de julio. Es decir, esta obra lo que hizo fue potenciar, venir en 132.000 volt, como le va a pasar a 9 de julio posteriormente, llegar a Peguajó y llegar a Villegas. Acá se puso un transformador que abastece de energía este corredor de 66 y que lo que hizo lo hizo más corto. Antes estaba entre Trenquelauquen y Bragado las inyecciones y se puso una inyección más acá en el medio, con lo cual beneficia, digamos, a toda el área esta, Peguajó, Casares, 9 de julio incluido. Luego, como dijimos recién, la obra emblemática y la que, digamos, está preparada para abastecer gran parte de la zona norte y centro, es una obra que va a tener 600, hoy hablamos de 9 de julio, decíamos que hoy tiene 20 MVA, se va a ir a 80, ahora lo vamos a ver. Esta obra va a tener 600 MVA instalados, son dos transformadores de 300 y baja del sistema de 500 kV, el que veíamos hoy que viene desde acá, baja a 132.000 volt. ¿Qué es lo que va a entrar en servicio ahora en diciembre? Va a entrar en servicio una línea a Chivilcoy y lo que hace una línea existente de 132.000 volt que va entre Bragado y Saladillo, es como la interrumpe, la abre y la ingresa para que pueda bajar energía hacia allá, hacia Chivilcoy y hacia Saladillo, Las Flores y bueno, se vaya para el área sur. Esta obra potencia este nodo Bragado, que era el que hoy decíamos que estaba, donde teníamos problemas, con lo cual en diciembre, si todo sale bien, está previsto que ingrese. Es una obra muy compleja, la puesta en servicio es muy compleja, la fecha en la cual se va a poner en servicio no es una fecha, digamos, fácil, digo, por las temperaturas que pueden llegar a haber, pero está prácticamente terminada, con lo cual resta digamos, algo que es bastante complejo, que es ponerla en servicio. El FREVA, sus asociados, Mariano Moreno incluido, y provincia, participan en el 30% de esta obra. Hasta la fecha, la anterior, la que les dije, era el monto ya que se pagó, 31 millones de dólares. Acá hasta la fecha, el FREVA invirtió 21,4 millones de dólares, la fecha 2022, y, como bien les decía, esta obra, además de poder contar con energía aguas arriba para que podamos tener, digamos, desde aguas arriba a aguas abajo,
es la obra, junto a la anterior, que nos permite conectar la complementaria, que es la línea 9 de julio, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, acá llegamos ahora a la obra que va directo a 9 de julio. Recuerden, dijimos, esta es la obra que se va a poner ahora en servicio en diciembre, acá está la que ya se puso en servicio en 2021, todo esto lo hemos potenciado, y con lo cual ahora podemos llegar desde esta línea amarilla con estos bordes, identificándola desde la ET 25 de mayo, vuelvo a decir, sale de acá, de esta estación que está en 25 de mayo, y va hacia lo que es 9 de julio. Esta línea va a tener aproximadamente 105 kilómetros, la ingeniería básica dio, y la agrimensura dio más o menos esa distancia, va a llegar a lo que es la estación actual, esta es la estación actual, y la estación nueva se va a conectar, se va a construir al lado de la estación actual en el terreno que es propio de esta estación transformadora. La obra más o menos se estima que va a salir entre 25 y 28 millones de dólares. Como hoy explicaba el ingeniero Simunovich, se está realizando en conjunto entre el FREVA, 6 y asociados, como bien lo decían, que es de fondos comunes, donde participan todos los asociados. Acá, digamos, además de 6, están todos los asociados del FREVA, y la provincia de Buenos Aires. El avance a la fecha es: la cooperativa de Mariano Moreno, junto al FREVA y sus asociados, adquirió todo el equipamiento principal de la ET. El equipamiento principal de la estación transformadora, estamos hablando de los transformadores. Hoy yo les mostraba que la estación actual tiene transformadores de 10 MVA cada uno, o sea, 20 en total. Estos transformadores van a tener 40 MVA cada uno, o sea, en total vamos a tener 80. De 20 pasamos a una capacidad de 80. Y la capacidad de la línea es bastante superior a 80 MVA. Bueno, adquirió los transformadores, interruptores, celdas. Las celdas son como las llaves, para que se interprete, son como las llaves de luz, pero para los distribuidores que ya van a la ciudad. Son, digamos, aparatos bastante caros también. Se realizaron los pliegos de obra, o sea, los pliegos están terminados, ya están listos, y falta, como bien lo decían hoy, la aprobación del ENRE. El ENRE es el Ente Nacional de Regulador de la Electricidad, quien, digamos, termina aprobando todo lo que se hace sobre el sistema de transporte. El próximo paso, la provincia de Buenos Aires licitará la construcción y provisión de los materiales menores de todo lo que no se nombró acá. Es decir, todo lo que le falta a la estación transformadora para poder construirse, y todos los elementos de la línea. Y por supuesto la mano de obra. Se estima que el plazo de obra ande en unos 30 meses. Entre 2 años y medio, podrían ser 3 también. Es una obra grande. Así que este plazo es contado a partir de la aprobación del ENRE. Una vez aprobado el tema en el ENRE, la provincia procederá a licitar la mano de obra y la provisión de materiales menores, es decir, la ejecución. ¿Cómo queda? A ver, ¿cómo queda la estación transformadora? La estación transformadora, si ustedes recuerdan, voy un poquito para atrás y ahora vuelvo para adelante. Hoy es esta la estación transformadora. Miren que se baja de 66.000 volt a 13.200 volt. Y tiene una capacidad de 20 MVA, producto de tener 2 transformadores, 10 y 10. Ahora, cuando la obra esta esté construida y en servicio, lo que va a disponer son 80 MVA. Son 2 transformadores. Pero ¿qué se le agrega además a esto? Además de estar conectado a 132.000 voltios, en realidad se va a bajar a 13.200, de vuelta a lo que es la ciudad, usuarios, comercios, industrias y entidades oficiales, pero además va a tener posibilidad de tener 33.000 voltios también, que es lo que hoy explicaba el ingeniero Simunovich, donde en realidad localidades un poquito más alejadas tienen la posibilidad el día de mañana de conectarse a este sistema y poder llegar cuando las localidades están
digamos, a una distancia considerable de la fuente, a veces es conveniente ir en un nivel de tensión mayor. En este caso es el sistema de subtransmisión de 33.000 voltios. Bueno, ¿qué nos pasa acá con esto? Bueno, que aumenta la capacidad de transformación de 20 a 80 MVA, o sea, aumenta la capacidad sustancialmente. La demanda, esto es una previsión, digamos, cuando uno proyecta la demanda, hace unas cuentas de manera de estimar, digamos, cómo podría ser a 10 años la demanda de, por ejemplo, 9 de julio, y hay una estimación de que a 10 años los 27 MVA pueden llegarse a convertir en 39 MVA, por el propio crecimiento, sea industrial y vegetativo, que es, digamos, nuevas viviendas o, digamos, o el propio crecimiento interno de cada cliente, incorporando nuevos artefactos eléctricos en sus casas. Las previsiones a 10 años de 39 MVA, por supuesto, están en menos del 50% de la capacidad instalada que va a haber en la instalación. Los transformadores a instalar, además de, bueno, como dijimos, también distribuirán energía en 33.000 volts. El nivel de 33.000 volts, ya lo dijimos, que es subtransmisión, para abastecer a localidades vecinas, no solo a localidades vecinas, sino también, voy a decir un término muy técnico acá, pero no quería dejar de decirlo, es, con la llegada de esta obra, la localidad de 9 de julio se va a ver aumentada en lo que es nosotros decimos que es el nivel de potencia de cortocircuito. A veces eso suena como si fuese perjudicial, pero en algunos casos, dentro de manera controlada, es favorable, porque hace que las industrias, o el equipamiento en las industrias, y todo el sistema eléctrico en general funcione mejor. Hoy la provincia de Buenos Aires está carente, o sea, tiene niveles de potencia de cortocircuito muy bajos. ¿Y qué quiere decir? Que si ese indicador aumenta, quiere decir que cada vez el sistema se va robusteciendo más. Con lo cual, ante fallas que ocurren en las líneas de 100, 150 kilómetros, ocurren fallas, cuando más robusto es el sistema, menos se entera el sector industrial, mejor andan los aparatos, menos desenganchan. Y es la verdad que digamos, este es un punto importante de mejora también. Se dice que se mejora la calidad del producto. Algunos habrán escuchado hablar de armónicos, de flicker. Bueno, aumentar la potencia de cortocircuito mejora todo eso. El sistema de 66.000 volts, esto es otro punto importante. El sistema de 66.000 volts se va a seguir sosteniendo. Es decir, no se desarma el sistema de 66.000 volts, con lo cual estamos diciendo que vamos a contar con 80 MVA, pero sigue estando el sistema de 66.000 volts, y ese sistema va a estar de backup, con lo cual, evidentemente, por las cuentas que hacemos y las demandas que tenemos, cuando esto esté en servicio, un transformador se puede sacar tranquilamente en diciembre, en enero, en la fecha que sea, porque no se va a ver superado. Pero cualquier problemática que haya en el sistema de 132 va a seguir estando el sistema de 66. Con lo cual, queda un sistema bastante robusto. Bueno, hoy ya lo dijeron acá. La obra tiene un plazo de 30 meses, con lo cual hay que llegar hasta que la obra se ponga en servicio. Y la forma de llegar es lo que se viene haciendo, lo que la cooperativa y digamos, en apoyo con el FREVA viene haciendo hasta ahora. Me fui, perdón. Lo que está haciendo es, hoy dijimos que estábamos superados en esta capacidad. Bueno, ¿se acuerdan de cuando les había dicho que la instalación hay determinadas horas del año que se ve superada en su capacidad? Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se conectan grupos generadores hacia la ciudad, que es lo que hace que venga menos demanda de acá. Entonces, lo que hacemos es recortar esa restricción, o sea, no se corta demanda porque se aporta desde acá. Y bueno, se tiene durante gran parte del año, cosa que el ingeniero Mango va a describir mucho mejor, durante gran parte del año se tiene, en realidad, los meses de diciembre y enero y ahora en invierno, se tiene que recurrir a esto. ¿Qué pasa con esto? Sí, esto elimina restricciones, pero este tipo de generación es muy cara y es ineficiente y es diésel, que es lo que estamos queriendo sacar todos.
con la incorporación de energía renovable y obras, digamos, más eficientes de este tipo como la que queremos llegar a 9 de julio. Con lo cual que la misma debe ser reemplazada, como también dijeron en la mesa, lo antes posible o lo antes que se pueda. Que la idea es llegar con esta obra lo antes que se pueda. Yo hoy no nombré, pero gran parte del nodo Bragado se está sosteniendo también con este tipo de generación. Con lo cual la obra, quisiera recalcarlo porque no lo dije, esta obra oeste lo que hizo fue eliminar generación o minimizar la generación diésel acá, y la de 25 de mayo lo que va a hacer es minimizar todo este tipo de generación que está puesta en Bragado, que es importante el módulo de generación que hay acá en Bragado, y completando esta obra, eliminando la generación diésel que hay acá. Bueno, para redondear y resumir, se está ejecutando un plan de obras con el objeto de eliminar restricciones actuales y futuras, asegurando el abastecimiento a la zona para el largo plazo. En 2021 se puso en servicio las obras del oeste por 31,8 millones de dólares. Se eliminaron algunas restricciones que había para poder abastecer tanto el área oeste como lo que es, digamos, como el corredor de donde está 9 de julio. En diciembre vamos a poner en servicio la estación transformada 25 de mayo, de la cual nos vamos a poder conectar hacia 9 de julio, además de fortalecer todo el sistema centro y norte de la provincia de Buenos Aires y apagar generación forzada. La generación diésel se dice forzada, precisamente entra para eliminar restricciones a alto costo. Se encuentra lanzada la obra, nueva línea 132.000 volt, 25 de mayo y 9 de julio, de aproximadamente 105 kilómetros, con dos transformadores, perdón, esto es 2 por 40, 40 y este es 30, el último. Dice 40 pero es 30. Bueno, los beneficios, beneficia a 9 de julio, Nahón, Patricio, French, Carlos Casares, y a otras localidades y parajes del área. Hay muchas más localidades, disculpas que no puedo meter todas, pero debe haber muchas más localidades a las cuales beneficia. Aumenta la capacidad de transformación de 20 a 80 MVA. La proyección de la demanda a 10 años nos está dando este valor, lo cual no quita que pueda ser bastante mayor. Todo depende de cómo se vaya desarrollando la industria. Uno esto lo trata de, cuando hace una proyección, trata de imaginarse cómo podría ser el futuro. Más o menos, siempre el sistema, digamos, tiene una tasa de crecimiento, pero bueno, digamos, cuando más industrias haya, este número puede ser mucho mayor de acá a 10 años. No obstante, hay 80 MVA. Menos del 50% bueno, de la capacidad. Aumento de la potencia de cortocircuito, en este caso beneficia, lo que había dicho hoy, al funcionamiento de los procesos industriales, el funcionamiento del sistema eléctrico. Genera un punto de abastecimiento alternativo desde el SADI, el actual de 66 y el de 132.000 volt. Avance de la obra, resumiendo, pliegos de obra, equipamientos finalizados, se adquirieron desde FREVA 6, los transformadores, interruptores, celdas, transformadores de medida, descargadores. Resta la aprobación del ENRE. Una vez aprobada la obra, por el ENRE la provincia de Buenos Aires licitará la construcción y provisión del resto de los materiales. Se prevé un plazo de obra de 30 meses, una vez aprobado el trámite por el ENRE. Hasta tanto se concluya con el plan de obra descripto, se despachará generación forzada del tipo diésel en momentos de máxima demanda. Todas las obras nombradas contribuyen, además de asegurar el abastecimiento a largo plazo, a la eliminación de la generación forzada diésel instalada, que también es lo que queremos hacer. Queremos llegar con una obra eficiente. Esto es todo. Bueno, buenas noches. Yo voy a intentar comentarle un poquito qué es lo que está pasando aguas abajo, es decir, de la estación transformadora para adelante, y también qué ha pasado en estos años. Hoy cuando empezó el presidente comentaba que hace bastante tiempo que 9 de julio se prevén problemas de abastecimiento, y viéndolo a Luis, acá a Balinotti también, él viene escuchando desde hace un tiempo a esta parte, esta situación. Entonces un poquito la idea es comentarle qué fue pasando en el transcurso de los años. Para que se dé una idea, el sistema de transporte en la región
Fíjense, la línea Bragado 9 de Julio, que era la que originalmente nos abastecía a nosotros, data del año 61, así que hace casi 60 años atrás. Lo mismo 9 de Julio Casares, Casares Peguajó, todas datan más o menos del mismo tiempo, a excepción de lo que es la ET Henderson Peguajó, que se inauguró el año pasado, y es una obra que también se empezó a hablar un poquito antes de la obra de 9 de julio, del abastecimiento de 9 de julio. ¿Qué pasó en los últimos 10 años? Fíjense cómo fue evolucionando la demanda de 9 de julio, y me interesa que vean esta parte. Estas son las demandas máximas que se dieron en la estación año a año. Esta curva que ustedes ven en celeste es la potencia que registra la estación transformadora, es la potencia por la que pasan los transformadores. El resto, todo el resto, es lo que está aportando la generación distribuida. Lo que ha ido cambiando con el tiempo es las horas de uso de esa generación distribuida, ¿sí? Pero las potencias, fíjense que se amesetó de alguna manera la potencia de los transformadores, porque está casi en su límite técnico. Digamos, uno dice los transformadores tienen 20 MVA, este valor está en kilowatt. Hay un concepto técnico que es el coseno phi, que podemos decir que el MVA es un poquito más que el kilowatt. Entonces, lo que se están dando cuenta es que la potencia se amesetó en la estación porque ya no da para más. No se puede pasar más potencia a través de esos transformadores. Es un límite netamente técnico. Y acá voy a mostrar un poquito lo que fue pasando en el transcurso de estos últimos 10, 12 años. Allá por el 2010 hizo el primer encuentro en este mismo lugar, comentando cuál era la situación energética el 9 de julio. Y en el 2011 ya se puso en marcha los dos generadores. Primero empezó uno y después se instaló otro generador porque ya preveíamos algunas restricciones ante cuestiones de demanda. Los generadores eran aporte del FREVA, la cooperativa de Salto, que en su momento tenía un generador, nos lo cedió a la cooperativa de 9 de julio, y lo mismo hizo la cooperativa de Colón. Y otro punto importante que es para destacar, allá por el 2013 se hace la audiencia pública, porque en ese momento se había planteado hacer una obra de transportes desde Bragado hacia 9 de julio, se habían hecho todos los estudios eléctricos, se había hecho los estudios de impacto ambiental, y se hizo la audiencia pública en el Salón Blanco de la Municipalidad. En el 2014 ya se otorga el certificado de conveniencia y necesidad pública de parte del ENRE, que es lo que de alguna manera estamos pretendiendo ahora con esta nueva estación transformadora. Ustedes me dirán, ¿qué pasó en el 2014 que la obra no se concretó, no se avanzó? Bueno, ahí había graves problemas de financiamiento, y la obra no se concretó específicamente por esa cuestión. Y así sucedió que en el 2014, pero al principio del 2015, aparece Enarsa e instala los primeros generadores que opera la Compañía Nacional de Generación, que son esos generadores que ustedes ven en el obrador de la cooperativa. Esos se instalaron en el 2015 y eran operados por Enarsa, y ante necesidades de demanda, la cooperativa le solicitaba a ellos la demanda que requería el transportista, y así se fueron poniendo en marcha y minimizando las restricciones. ¿Qué pasó allá en el 2018, los primeros meses del 2018, enero del 2018? El Estado se retira de alguna manera del mantenimiento de esa generación, y es la que adopta la cooperativa, y la cooperativa contrata con los generadores, con Seco, que en su momento lo tenía contratado en Arsa, hace un contrato con ellos y empieza la cooperativa a hacer lo que antes podemos decir que hacía en Arsa, es decir, hacer todo lo que era la logística del combustible. El combustible lo proveía Camesa, la cooperativa hace la logística del combustible, se queda con el contrato, es decir, con el compromiso ante Seco, que era la empresa que posee los generadores, y hace las rendiciones hasta el FREVA para ver cómo empieza a cubrir esas erogaciones producto de esta generación. ¿Por qué se modificó el proyecto? Hoy le estaba comentando, empezamos hablando de Bragado 9 de julio, y muchos habrán escuchado a lo largo de estos años que parecía que la mejor alternativa era Bragado 9 de julio, pero en el camino avanzó la estación transformadora 25 de mayo. Entonces la inclusión de 25 de mayo
daba alguna estabilidad mayores al sistema. Ya todos los estudios que se habían realizado en su momento estaban vencidos, podemos decir, el estudio de impacto ambiental ya no funcionaba, había que hacer otro tipo de estudios. Todos los análisis que se habían hecho en su momento ya no eran válidos para esta época, entonces se optó por empezar a estudiar la cuestión desde el lado de 25 de mayo. Para esto, como comentaba Fernando Sansogni antes que yo, se empezaron a hacer todos los estudios eléctricos, se empezó a avanzar con el estudio de impacto ambiental. Antes de eso, los relevamientos de trazas, se hicieron sobrevuelos de las posibles trazas, se presentaron al transportista, porque el transportista de última termina siendo el operador de la red, con lo cual tiene que aprobar la traza que uno plantea. Se deben hacer 3 estudios de trazas, se hicieron esos estudios y se realizaron entre medio el pliego de compra para el equipamiento, los pliegos de la obra, y actualmente, como comentaba Fernando, estamos, podemos decir, en dos temitas ahí. Uno es el OPDS, que es el Organismo para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires. Nosotros entregamos el estudio de impacto ambiental allá por el año 2020 y bueno, aún no tenemos la aprobación del OPDS. Y el ENRE ha solicitado algunas cuestiones que tienen que ver con estudio de campos electromagnéticos, cuestiones que no se solicitaban en ese momento que se hicieron los estudios de la línea Bragado 9 de julio. De hecho, obtuvimos en su momento ese certificado de conveniencia y necesidad pública, al cual aspiramos conseguir ahora. Y ahora les cuento un poquito qué pasa con la generación distribuida. Cuando les decía, recuerden esta parte de la curva, en los últimos años, cómo se ha dado la demanda. Fíjense, la generación distribuida, como lo comentamos todos, lo que conversamos, nos está ayudando a atemperar las restricciones. Es decir, si ella no estuviese, las restricciones el 9 de julio hubiesen sido muchísimo mayor en el verano y también hubiesen existido en el invierno. Nosotros les diré que los meses de mucho frío de invierno, nosotros teníamos que recurrir a los generadores alrededor de las 10, 11 de la mañana y a veces hasta a las 6, 7 de la tarde volvíamos a requerir de generación propia para poder cubrir ese incremento de demanda que se estaba dando en los meses de junio, julio y también se dio en agosto. La cooperativa tiene, como les dije recién, 2 generadores que están instalados en ILCOR, que son los que opera y mantiene la cooperativa. Directamente el combustible lo adquiere la cooperativa y lo operamos nosotros, digamos, directamente. Y a su vez tiene los 5 generadores que ustedes ven en el obrador, que dice que aportan 1,4 megawatts cada uno. Y es importante aclarar a veces porque uno agarra la calculadora y empieza a sumar y cuando la frazada es tan cortita, intenta ver si le alcanza los megawatts. Bueno, estos 1,4 megawatts a veces dependen de las condiciones dice, se son condiciones ISO, es decir, en excelentes condiciones de temperatura y de presión. Cuando hacen 40 grados no podemos obtener el 1,4 megawatts y así esa cuenta que hacíamos al principio a veces no termina resultando tal. No es para que lean estos numeritos, ni que se asusten, pero de alguna manera, como les dije, del 2018 hasta la fecha, nosotros empezamos y nos hicimos cargo de la generación y lo que está acá, que después se los reduzco en la que sigue, se los resumo en la que sigue, está viendo cómo se usó la generación y cuánto nos ha costado. Fíjese, acá está un resumen donde a lo mejor ya lo podemos ver todo. Esto en el 2018 se generaron durante casi 60 días. El costo de la potencia en ese momento por megawatt instalado era de $11.880 y la energía era de $5 el megawatt hora. Ustedes van a ver, a medida que pasan los años, dice, pero ¿cómo? Acá generé, si ustedes se fijan y comparan los días, 38, 33, en este falta el mes de diciembre. Los primeros meses del 2018, si alguno recuerda, Transva estaba haciendo mantenimientos y se modificó toda la línea de la calle Urquiza. El hacer mantenimiento en cualquiera de la red de transporte nos afecta directamente a nosotros. Sale un transformador, hay que poner generación. Sale una línea, hay que poner generación. Si alguno recuerda el corte no hace mucho tiempo, que se dio eso de las 10 de la noche y que se estuvo hasta las 5 de la mañana, fue porque salió uno de los transformadores de Bragado que comentaba Fernando al principio. El de Bragado está saturado, sale un generador
un transformador directamente nosotros tenemos que restringir o tratar de compensarlo con generación. Entonces fíjense lo que fue pasando. Bueno, 11.880 dólares el megawatt hora. Durante ese año se gastaron 230.000 litros de combustible. El combustible es eurodiesel. Y así se fue dando con el correr del tiempo. Después se pudo mejorar el contrato se bajó de los 11.880 a 8.300 dólares el megawatt. También lo que se hizo, se trató de reducir las horas de uso, es decir, los contratos de potencia firme hasta marzo, se hizo de diciembre a marzo, y luego desde marzo, podemos decir desde abril hasta noviembre, se bajaron esos contratos, de tal forma que en caso de necesitar lo que se requiriera, teníamos otro plazo, no era inmediato como eso, pero eso nos permitió bajar bastante los costos del contrato con la empresa SECO. Actualmente ya se firmó la semana pasada, ya el presidente firmó el contrato para lo que resta de diciembre, enero y febrero y marzo del 23. Los costos ahora sí se modificaron un poquito en dólares, pasó de 8.316 dólares a 9.670 el megawatt, y de 5 dólares el megawatt hora generado a 7 dólares. No obstante eso, desde el 18 a la fecha, en generación se gastaron 2.456.000 dólares. Imagínense ese número, se generaron solamente 177 días. La energía que se generó fueron 3 millones de kilobytes. Si alguno quiere sacar esa cuenta de cuánto sale, cuántos pesos nos cuesta el kilowatt generado, va a ver que es casi 10 veces el que pagamos nosotros con nuestra factura. Eso para que se dé una idea del costo que esto tiene. Y además se requirieron 850.000 litros de eurodiesel. De los 850, la buena noticia es que 80.000 más o menos todavía tenemos almacenado. El resto lo quemamos. ¿Está? Esto, por eso cada uno de los que hablamos insistimos en que esta generación es sumamente ineficiente, sumamente costosa. Hoy hablaban de que el FREVA había aportado un porcentaje importante para la obra del 9 de julio, y esto es casi para la obra de la ET 25 de mayo, y esto es más del 10% del que el FREVA invirtió en la obra del 25 de mayo. ¿Sí? Para hoy no tener, podemos decir, casi nada. Bueno, allá por el 19, que fueron los motivos que también hicimos de cambiar la traza de la línea, salió la disposición de la Dirección de Energía, la disposición 7, que era la que nombró el ingeniero Simunovich al principio, donde los fondos donde los recursos salían de los fondos compartidos del FREVA. Además, está esto, ya lo comentó Fernando, el monto previsto de la obra está entre 25 y 28 millones de dólares, y los transformadores son 40, 40, 30, en 132, 33, 13. ¿Qué invertimos hasta el momento en la obra y cómo seguimos? De equipamiento, que son los transformadores, las reactancias, las celdas, que es como lo explicaba Fernando, un poco como la llave térmica de cada una de las casas, los descargadores son como los pararrayos, pero imagínenselo en una estación transformadora, los interruptores, la cooperativa ha invertido 2.150.000 dólares, que ese recurso después es trasladado al FREVA, y el FREVA es quien termina cubriendo ese costo, y reitero lo que decía Juan, es el aporte de todos los usuarios a esta obra. Y también todo lo que tuvo que ver con los estudios. Cuando digo relevamiento aéreo fotográfico, eran realmente drones o aviones que recorrieron la traza para ver qué lugar era más viable, y bueno, eso también demora bastante tiempo, no solo eso, sino después analizar lo que de ahí se obtiene. Se hicieron la solicitud de acceso, los estudios eléctricos, todo esto es lo que se invirtió en las cuestiones relacionadas a los estudios previos. También está el arancel del OPDS. El OPDS, tenemos un arancel de 22.500 dólares, en realidad eran 2.300.000, lo pasamos a dólares en el momento que se cubrió ese costo. Y el contrato de supervisión es un contrato de supervisión que se hace con Trasva, que es quien inspecciona el equipamiento que se adquiere, y también en caso de que cuando la obra se empiece a concretar, va a ser quien va a supervisar toda la obra.
Eso es según avance de obra y hasta el momento el contrato de supervisión por lo que se compró son $65.000. Y bueno, entonces, ¿cuáles serían los objetivos de esto? De lo que escuchábamos recién, la generación distribuida, hoy estamos en el límite, hoy resulta insuficiente, lo pasamos en el verano pasado, y lo que hemos logrado ahora, como decía recién, ya se firmó la continuidad con SECO de la generación, depende un poquito que CAMESA dé continuidad a una resolución que es la que hace que CAMESA nos provea el combustible para poder abastecer esos generadores. No obstante eso, como lo comento por acá, tenemos necesidad de mantener y también de incrementar, porque ya tenemos solicitudes de incremento de demanda que con lo que tenemos no lo podemos abastecer directamente en el verano, después veremos en el invierno. A esto, por lo menos alguna noticia alentadora, la semana pasada tuvimos una reunión en la Dirección de Energía con el subsecretario, él nos manifestó la posibilidad de requerir este incremento de generación como emergencia para el verano, nos pidió un procedimiento que ya nos pasó y estamos trabajando en eso para poder requerir esta demanda en emergencia para el verano y si la emergencia se da para el invierno, también poder incrementarla en el invierno. Es todo lo que tiene que ver con la generación distribuida. Y lo que tiene que ver con la obra, nosotros entregamos lo que era el estudio de campos electromagnéticos que hicimos en su momento al ENRE, y el ENRE de eso nos hizo algunas observaciones, y lo que tenemos con el ENRE le hemos enviado una nota a ellos y buscando de concertar algún encuentro, de tal manera que aclaremos cuáles son las cuestiones que ellos requieren para entregar esto de una sola vez y poder concluir con el requerimiento de información que ellos nos están pidiendo y de una vez por todas poder sacar este certificado que sería el que habilita a la provincia a poder licitar la obra. Por ahora nada más y bueno, muchas gracias. Bueno, a continuación, aquellos que quieran hacer alguna consulta, pregunta, algún comentario, abrimos el momento para que lo puedan realizar. ¿Sería más o menos el porcentaje de consumo domiciliario y consumo industrial o comercial? Sí, no es por ahora. 9 de julio no se caracteriza por tener una gran demanda industrial en relación a otras localidades. Lo que sí está pasando es que cada vez empezó a crecer más la industria que la parte residencial. Hoy, lo que se percibe en el verano y lo que está pasando del gran limitante tiene que ver con el uso de aire acondicionado. Digamos, esta ha sido la realidad. Uno podría pasar hoy por la cooperativa y ve la demanda, y pasó el ingeniero Sansogni hoy, miraban esta demanda en el sistema SCADA y dice, bueno, pero qué baja potencia tenemos hoy, en un día como hoy, donde no hay ni calefacción ni refrigeración. Les diría que nos sobra sistema. ¿Cuánto juega el nuevo costo del cuadro tarifario para lo que viene? O sea, cuando se aumenta el costo energético y limitado también el consumo de estos 400. Ahí tengo una consideración personal, y que lo digo por un poco porque se ha dado en otros momentos. Nosotros pagamos energía, creo que la mayoría se da cuenta, a diferencia del industrial que paga la energía y la potencia, ¿sí? Pero nosotros los residenciales pagamos toda una energía monómica, o podemos decir la energía y la potencia en una sola tarifa. Y lo que sucede, Luis, es que cuando hace mucho calor, nadie se priva de prender su aire acondicionado. Esto es lo que ha pasado. Nadie se priva independientemente del costo. El limitante que le mostramos acá tiene que ver con la potencia. Cuando hablamos de 20, de 80, de 40, hablamos de potencia. Es decir, ¿cuántos enchufamos todos juntos? En el verano, cuando hace calor, todos enchufamos todo. Una consulta. Para ir ganando muchas veces, uno cuando tiene que licitar diferentes tipos de obras, lo hacemos en la municipalidad, porque sabemos que los procesos de licitación generalmente son largos. Muchas veces uno lo que busca
es poder licitar a referéndum. A referéndum de una partida, a referéndum de la ley, a referéndum. No se puede, la provincia no puede licitar a referéndum para ir ganando tiempo, porque, a ver, tengo entendido que Chivilcoy arrancó después que nosotros. Y la obra de Chivilcoy está. Entonces no se puede ir ganando tiempo, ir licitando a referéndum del ENRE, que en definitiva... Es un trámite administrativo. Porque nadie va a ver, nosotros tuvimos que hacer el estudio de campo electromagnético de la estación 25 de mayo. ¿Alguien se imagina que si el estudio de campo electromagnético da desfavorable vamos a levantar la estación 25 de mayo? No va a pasar. Ahora, lo que, Mariano, no sé si puede o no puede, lo que sí te puedo comentar que cuando nosotros hicimos esta consulta, ellos nos dijeron que no. O sea, a nuestro nivel, cuando nosotros hicimos esta consulta, nos dijeron que no. Que ellos no pueden hacer una licitación a referéndum. Y si el estudio da malo, que porque además, si el de Chivilcoy dio, ¿por qué el de 9 de julio no va a dar? No, a ver, incluso lo que te puedo decir, y con el ingeniero Sanzogni lo hemos compartido bastante, 9 de julio ya hizo las mediciones, ya están hechas. Nosotros hicimos las mediciones para que se dé una idea, y a lo mejor muchos conocen, nosotros que somos eléctricos le prestamos más atención, como cada uno le presta más atención a las cosas que uno trabaja, ¿no? Pero si uno se ubica cuando va para Mar del Plata, ahí para la altura de la Barría, hay una estación transformadora de 500 kilovolt, y nosotros, los estudios de campo electromagnético, muchos se hacen por lo que se llama por comparación. Entonces medimos la estación, fuimos a Olavarría a medir la estación de 500 kilovolt y su generación de campo electromagnético, fuimos a Mar del Plata a medir una transición que se llama de cable aéreo subterráneo para ver cuál era la generación de campo electromagnético. Medimos el ET de 132 también en Mar del Plata para ver cómo era la acometida y cuál era la generación de campo electromagnético, y de otros lugares sacamos la comparación y esos resultados fueron, digamos, viables, correctos. No obstante, bueno, están pidiendo algunos otros detalles que son los que nosotros queremos ultimar con el ENRE. Y hay algunas cuestiones técnicas que a lo mejor, si las querés ampliar vos, Fernando, pero hay algunas cuestiones técnicas como la corriente máxima del conductor que nunca se va a dar, hay algunas que son discutibles en el momento de hablarlo con ellos. Ahí va Santiago. No, la cooperativa no lo va a hacer con los fondos de la cooperativa, en realidad. Y estos tiempos son plazos propios de la obra, demoras propias que tiene hasta incluso la provincia en hacer todo lo que son los procesos licitatorios. No sé, los procesos licitatorios, lo hablábamos el otro día, le rondan los 6 meses. Y uno dice, ¿por cómo rondan 6 meses? Bueno, la verdad que tampoco estoy tan metido en esa cuestión, pero rondan 6 meses, 7 meses de estudio, de recibir los pliegos. Bueno, esos son los plazos. Y los plazos de obra son los plazos de una obra de esta característica. Estimo que no tiene que ver con eso. Comentate. A ver, con el tema de las restricciones que tienen que ver con lo interno, y lo veo a Mauricio que está un poquito más allá a tu izquierda, generalmente al nivel del industrial lo paga la industria, es decir, que en caso de requerirse se abona. El problema que tenemos hoy es que quisiéramos ampliar la potencia de Ceres. Entonces, vos vas a correr con el costo de la obra que viene desde algún lado de 9 de julio a tu industria. Pero es que la estación no da más, no se puede sacar más, ¿se entiende? Concluido esto, sí, con generación, que bueno, espanta los números, ¿no?, de la generación, porque, como lo dije, o lo hablaba hoy temprano, alguien termina pagando esos 800.000 litros de combustible que se quemaron. Entonces, eso se vuelve cada vez más irracional cuando uno lo empieza a pedir. Dice, bueno, tenemos que buscar esta solución.
yo creo que el ENRE tarde o temprano vamos a encontrar la vuelta para que la obra se apruebe. No me cabría forma de decir esto no va a salir por ahí. Digamos, como te digo, la intención nuestra es ir y decir, bueno, decinos cómo lo querés. Básicamente para nosotros poder concretarlo. No sé, Fer, si querés agregar algo al respecto. Con respecto a lo que nos está con lo que nos está pasando, digamos, con el tema del ENRE, simplemente que nos está pidiendo estos últimos detalles. O sea, en instalaciones de este tipo lo que se hacen unas cuentas para determinar lo que se llama campo eléctrico y campo magnético, y que esos dos parámetros estén dentro de lo permitido. En este tipo de instalaciones ya se sabe que está dentro de lo permitido, porque por eso están estandarizadas así, porque si no, no nos largaríamos a construir algo para que no dé. No obstante, hay que hacerlo igual. Se hizo primero un cálculo, por el método del cálculo, después nos solicitaron por el método de medición, lo cual Marcelo lo describió muy bien. Se eligen instalaciones similares y se hace por comparación. Y ahora de lo que estamos entendiendo es que nos tienen algunos, no tenemos indicios de que lo vayan a desaprobar, simplemente quieren que le aclaremos algunos temas. Y lo que elegimos fue hacer la reunión para tratar de entender bien qué es lo que nos están pidiendo, ya contestarlo y acabado el tema. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Entendemos que vamos a ir a buen puerto, ya está prácticamente esto definido. Simplemente a veces nos piden cuentas de llevar la instalación a un límite, cosa que después, por ejemplo, de la línea de 132.000 volt que veíamos, las líneas tienen diversas capacidades, distintos parámetros para determinar la capacidad de una línea. Una puede ser la máxima corriente que esa línea puede evacuar, de manera que no se funda el conductor, que se llama límite térmico, que es muy difícil llegar a ese límite, porque antes se caen otras cosas. Uno cae en baja tensión o tiene otros problemas de estabilidad. Los sistemas eléctricos, se tienen que comportar como un todo. Las masas rotantes de los grandes generadores con la demanda, tiene que estar todo en un equilibrio casi perfecto para que el sistema no se altere. Entonces, bueno, nos hacen llevar a un límite extremo instalaciones que nunca van a poder llegar a ese límite porque antes, saturan por otro tema. No obstante, lo vamos a hacer igual porque la comparativa se puede hacer tranquilamente y creemos que sí, que vamos a tener una charla lógica y entendemos que vamos a llegar a buen puerto. Yo me tengo una consulta. Hoy decías que la línea de Bogotá Anderson traía beneficios, sí, también a esta zona. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, ¿podríamos traer más mega de esa línea? acá estamos. Lo que se hizo fue llegar a Peguajó y poner un transformador que refuerza este sistema de 66.000 voltios. Este transformador que se puso, en el verano pasado, se puso un transformador de 40 megas acá, 40 MVA, tocó 40 MVA. Con lo cual, si bien en realidad, hubiese sido peor si no hubiese estado este transformador. Con lo cual ya estuvo a su límite de capacidad, es todo lo que pudo dar. Para contarle a Mariano la pregunta, antes este corredor que ves acá funcionaba abierto. Funcionaba abierto. Después de Henderson Peguajó, hoy 9 de julio es el sumidero. Si uno viese los flujos de carga, es decir, cómo van los electrones de un lado y del otro, todos los electrones que vienen por la línea de Casares entran a 9 de julio y los que vienen por el lado de Bragado entran a 9 de julio. Digamos, el aporte que estamos recibiendo o sea, repitiendo hasta el 2021, en realidad el corredor se apoyaba de dos puntas, de todo este corredor, de Trenquelauquen y de Bragado. Ahora lo que hace esto es acortar, distancia, inyectar energía en este lugar. Por ahí en megavatios no se ve, pero en niveles de tensión sí, levanta mucho la tensión esto. A veces, esto es algo que no hablamos hoy. Las instalaciones, pueden saturar por un límite de disponibilidad
O sea, es decir, se demanda mucho más de lo que puede dar, pero a veces lo están haciendo con niveles, los que ustedes escuchan como volt, ¿vieron los 220 volt comunes que tienen en sus casas? O algunos tienen los 380 volt porque tienen trifásica. Bueno, esos niveles de tensión, a veces cuando hay baja tensión, no es solo a veces problema del nivel del sistema de distribución en sí, sino a veces viene de mucho arriba. O sea, el nodo bragado, que debería operar en 220 kilovolt en su barra, está operando en 189 kilovolt en los días de máxima demanda. O sea, lo que nosotros le llamamos caída de tensión. Y esto aportó bastante a este corredor. Pero sí, yo a tu pregunta, digamos, en cierta manera, esto, digamos, aportó, digamos, lo que tenía que aportar y ahí llegó hasta 40 MVA y no se puede tomar más. Concretamente, se reforzó luego este nodo, que acá era importante, y hay que llegar urgente acá, eso sí. ¿Alguien recuerda el microcorte ese de hace una semana atrás, alrededor de las 10:30 de la noche? Sí. Bueno, ¿qué pasó? Se cortó un conductor entre Bragado y 9 de julio. Se cortó cable. Lo que vimos es el cortocircuito, el efecto del cortocircuito, y la línea quedó sin servicio. ¿De dónde terminamos abastecidos? Si no hubiese estado la obra de Henderson Pegojó, lo más probable es que hubiésemos ido a corte. Lo que terminó pasando es que, digamos, notamos ese microcorte y nada más, nosotros tuvimos que aportar generación nuestra, de esta generación que digo que está en ILCOR, tuvimos que poner en marcha generación por una cuestión de también caída de tensión, pero el resto lo terminó aportando esa línea. Es decir, le aportó confiabilidad al todo el corredor. Sí, lo que dice Marcelo es, cuando falla esta línea, todo queda colgado desde acá. Antes era impensado abastecer todo de acá. Con este transformador en el medio, digamos, hay una cuota más de potencia que se quiere aportar. Es lo que, digamos, nosotros conocemos como N-1, es cuando falla un elemento de la red. Con la obra de Bragado, con la obra de Bragado esto va a mejorar ahora la obra de Bragado en diciembre. No, la de 25. Sí o sí la de 25, pero no se va a hacer, o se va a inaugurar una obra en diciembre. Sí, esa obra lo que va a hacer es, sí, porque va a potenciar este nodo y va a levantar la tensión en este nodo. Hoy hay problemas de tensión en este nodo. Entonces, digamos, una vez que levante la tensión en este lugar, mejora todo este perfil de tensión de este corredor. No obstante, hay que llegar urgente acá. Lo hace un poquito más independiente de esta línea, de 220 kV, que une Henderson con Bragado, le da un poco más de confiabilidad el otro aporte que va a venir. Igualmente vamos a tener que generar nosotros. Igualmente. Sí, eso sí. El límite de los transformadores de Bragado, que son los transformadores de 15 MVA, que están sobrecargados. Cuando decía transformadores saturados, Perdóname, ¿a dónde quieres ir? a los transformadores que estaban saturados en el sistema, cuando nombraste el de Peguajó y cuando nombraste... ¿Vamos uno más atrás? ¿Más? A ver. ¿Ves? No Bragado saturado. Esos transformadores van a seguir saturados. Sí, de cualquier manera, en realidad vos vas a tener que seguir generando por esto. Vos la capacidad la tenés. Y por lo que te dice Marcelo también. Ahora, sin esta obra, sin esta obra no podemos tener la otra con la cual hay que llegar urgente. No hay duda que hay que llegar urgente a 9 de julio con la línea de 105 kilómetros y la estación transformadora, lo antes posible. Sí, dentro del fideicomiso, yo te lo voy a tratar de explicar, si no está el ingeniero Simunovich, que también lo entiende bien eso. Dentro del fideicomiso hay diversos agregados. Hoy el ingeniero Simunovich dijo que, digamos, que parte de la tarifa que se paga en la factura va a un fideicomiso. Dentro de ese fideicomiso hay obras que son para el sistema de transporte y después hay otros diversos agregados que en este caso se llama ACGD, que es un agregado de generación distribuida. Desde ahí, digamos, se aporta, de hecho, digamos, se está aportando para toda esta generación. Sí. La idea es que eso tienda a cero y que todo ese dinero vaya a obras de este tipo, de llegar a 9 de julio. Sí.
sería lógico que atendieran los momentos de mayor demanda, que son Claro, justamente en el verano. claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. La última mía, no sé quién corresponde, pero dada la invitación que hicieron a instituciones, ¿qué rol podemos jugar en esta celeridad que tenemos de las cosas? Las instituciones, la ONG, las instituciones políticas, acá hay políticos de todos los partidos, creo que de qué manera podemos colaborar para darle celeridad. Sí, sí, Luis, mira, justamente era tu pregunta me invita a un poquito al cierre, ¿no? Que yo iba a hacer de lo que es el encuentro. Que bueno, que era en principio agradecerles a los ingenieros en cuanto que creo que fue una digamos, explicación muy clara de la problemática energética. Y creo que, a ver, de alguna manera digamos, el norte que nosotros tenemos que tomar es que esto sea una causa nuevejuliense, por así decirlo, y juntarnos, y de hecho la intención era invitarlos a todos los presentes, al arco político que ha sabido presentarse, a los cuales obviamente les agradezco, y también a los industriales, que de hecho, como comentábamos hace un rato, ya hemos tenido charlas particulares con algunos que han tenido alguna demanda en particular, y la idea es constituir una mesa de trabajo para aportar cada quien desde el lugar que le toca, porque claramente esto es a ver, la situación ha llegado a un límite, a una limitante, ¿no? Que es clara, la obra se necesita, yo veo que tenemos digamos, una prioridad que es a mediano plazo y otra que es a corto plazo. La obra de 132 que va a unir 25 de mayo con 9 de julio nos va a dar una tranquilidad futura, pero lo cierto es que tenemos un verano en escasos 3 meses. La realidad es que, como explicaba Marcelo, la cooperativa se hizo cargo porque Narsa en su momento lo dejó de hacer y estamos llevando adelante lo que son los costos de esta generación distribuida que, como bien también explicaba él, asustan esos números y la verdad es que cada vez se hace más complicado poder hacerle frente, ¿no? Porque, a ver, nosotros somos una distribuidora que de por sí se supone que tenemos que tener gastos relacionados a una distribución normal, perdónenme lo que es mi falta de explicación técnica, ¿no? Pero lo que es la distribución a través de lo que sería el sistema del SADI y no una distribución, bueno, que sabemos que es matadora en cuanto a lo ecológico y a lo falto, digamos, digamos, como decías vos, que no era de eficiencia y que tiene costos altísimos y que en realidad lo ideal sería orientar el dinero que se gasta en otras obras que se requieren. Así que, bueno, un poquito tenemos como ese mediano, largo plazo, mediano más que largo, que es la obra de 132, y un corto plazo que nos invita un poco a trabajar conjuntamente para tratar de lograr una distribución que hoy la necesitamos incrementar. La realidad es esa. Hoy tenemos 7 generadores y por lo que explicaba Marcelo Mango, que de hecho estaba muy preocupado estos últimos meses porque fue la primera vez, vos corregime Marcelo, pero este fue el primer invierno que incluso se llegó a necesitar recurrir a los generadores. Entonces, bueno, un poquito es eso, ¿no? Embanderarnos toda la sociedad de 9 de julio que está aquí representada para poder avanzar en conjunto con ideas, con aportes y poder concretar estas dos metas, ¿no? Esta de corto plazo y esta solución final, como también decía Mariano, que es la concreción de la obra. Así que obviamente desde ya les agradezco a todos por la participación y los invito a que cada uno desde el lugar que tiene, bueno, nos podamos juntar y de alguna manera intercambiar ideas, que un poquito lo que explicaba María Laura al inicio es un poquito el inicio de las grandes obras, ¿no? Así que bueno, esa es la realidad hoy. Me piden la palabra, sí. Sí, cómo no. Sí. Por otro lado, estamos hablando que en diciembre se terminaría la obra del 25 de mayo, pero que nosotros no vamos a tener acceso a esa obra del 25 de mayo hasta que no esté el generador hecho acá, que todavía no está aprobada la obra y que tarda 30 meses la obra, más los 6 meses de la licitación de la provincia. O sea que estamos hablando de 3 años más. ¿Cómo se va a solventar? Porque si sacamos la cuenta, son 12 megas de diferencia que hay desde el 2022 a 10 años, que sería el 2032, dividido estos 10 años,
más por año durante estos 3 años, a esos 30 y pico de megas, 31, 32, ¿cómo vamos a llegar hasta que esté la obra terminada? Sí, sí, bueno, en realidad es así. A ver, el sistema actual ya de por sí está saturado. Como hoy explicaban los ingenieros, tenemos 20 MVA a través del SADI. Hoy logramos medianamente abastecer la demanda que tiene 9 de julio con los 7 generadores que están, 5 con la empresa Seco, que desde el 2018 la cooperativa es la que abona y después la provincia reintegra, pero bueno, con ciertos desfasajes, digamos, de tipo de cambio. Vieron que son contratos dolarizados. Bueno, eso por un lado. Lo cierto es que hoy necesitamos sí o sí incrementar esa demanda, ¿sí? O sea, necesitamos tener más aporte de energía distribuida para poder esperar los plazos de esa obra. En algún momento de la charla, Marcelo lo que explicó es que tuvimos miembros del consejo, bueno, de la gerencia y el propio Marcelo, una reunión con el director de energía, sí, con el subsecretario de energía, el licenciado Garrido, y la buena noticia es que un poco nos ofreció que completemos una serie, bueno, de cuestiones burocráticas, pero que para este verano nos incrementarían la capacidad energética distribuida a través de ciertos generadores que directamente operaría la provincia, no digamos, digamos con fondos de la cooperativa, como cuento que ocurre con los actuales. Esa sería, digamos, una buena noticia, que esto ha ocurrido la semana pasada, ¿sí? O sea que, bueno, eso pareciera que es parte del camino que estaríamos transitando. Necesitamos obviamente celeridad. Ahora, bueno, esto está trabajando Marcelo y el equipo de la cooperativa en presentar la documentación necesaria, pero bueno, también después necesitamos charlarlo con la provincia para que esto esté los primeros días de diciembre. Esto es una estimación mía, que calculo que es cuando las temperaturas empiezan a apretar un poco y se requiere esa generación. Pero lo cierto es que hasta que la obra de 132 esté finalizada, que son los 30 meses que usted mencionaba, necesitamos sí o sí incrementar los 7 MVA que aportan los generadores, sí o sí, por más que sea obviamente dinero que termine en saco roto, por así decirlo, generación que no es eficiente y que no es ecológica, pero lo cierto es que es lo único que nos puede llevar a no tener que adoptar restricciones, ¿no? Así que básicamente, por eso digo que tenemos que hacer gestiones en esos dos sentidos. En el corto plazo, para incrementar esa gestión que nadie quiere, pero que es necesaria, es un mal necesario, y en el mediano plazo para sí avanzar hoy con las pequeñas trabas que estamos teniendo, que no son trabas, sino que son, digamos, cuestiones propias de la licitación, pero que son tiempos que tenemos que maximizarlos y hacerlos mucho más eficientes para que los 30 meses empiecen a correr de manera urgente, que es después de la aprobación que, bueno, que los ingenieros explicaban muy bien que estamos viendo a través del ENRE, ¿no? Sí, Sebastián. Creo que todos coincidimos en el diagnóstico. Vemos que es un problema definitivamente que nos tiene que llevar de una vez por todas a una política de Estado municipal, un problema que tenemos de toda la vida y que tenemos que mejorar. Eso es indudablemente el camino. Indudablemente todos tenemos que gestionar en ese sentido. Lo que sí me quedo también y planteo como alternativa es que si todos coincidimos que la energía es el problema central que tiene el 9 de julio en todo sentido, tanto los ciudadanos como la comunidad toda, como la industria, me parece que es momento de reorientar y que asumamos como cooperativa, como asociado de la cooperativa, que esta debe ser la prioridad. Entonces me parece que para llegar a esta transición, del único camino que sabemos cuál es, que es esta línea y este futuro, me parece que una cuestión que tenemos que tomar como cooperativa es poner prioridad en esto y hacer foco en esto. Es entender que este es el tema central, que nuestra cooperativa es de muchas cosas y bienvenido sea, pero básicamente es de eléctrica y de servicio, y que ahí es donde tenemos que poner el foco. ¿Por qué digo esto? Porque esas son las variables en las que nosotros podemos trabajar, concretamente. Después podemos gestionar todo y ojalá que encontremos la solución y sabemos que el camino va a ser largo. Pero la única variable que depende estrictamente de nosotros como nuevojulienses es tener dónde está el eje. Y si el eje es la energía, bueno, me parece que es hora que como cooperativa pongamos el eje en este punto y que nos pongamos todos de acuerdo y que vayamos en esta como el tema prioritado para hacer una política de Estado de la cooperativa en este sentido. Me parece que eso es un punto que tenemos que revelar. Sí, sí, sí. En realidad un poco está orientado porque acá hay una cuestión que marcaron los... Sí, sí, no, pero en realidad desde hace un par de años ya, porque
En realidad una de las primeras cosas que logramos nosotros como gestión de la cooperativa es que justamente con el apoyo de las distintas cooperativas obtuvimos justamente la designación del FREVA como obra prioritaria, ¿no? Esta de 9 de julio, porque imagínense que obviamente recuerdo que en aquel momento competíamos con otras obras de la provincia de Buenos Aires y nosotros lo que logramos es ser claros en la explicación de la necesidad y eso llevó a que el FREVA finalmente elija esta obra para que llegue a su concreción. Y después otra cuestión que también se pudo hacer y que la verdad que se hizo en tiempo récord y bueno, y de muy buena manera, que fue que no nos olvidemos que esta obra tuvo 2 etapas. La primera fue la adquisición de los materiales y esa licitación sí estuvo en cabeza de la cooperativa, que fue en realidad todo un desafío porque estábamos hablando de una licitación millonaria. Para que se den una idea, cada transformador que nosotros fuimos a visitar a la empresa Faraday que yo mencionaba hoy, que es la que lo está realizando, son, para que se den una idea, de $1 millón cada transformador de 40 MVA, que aquí van a ir 2 de 40, son 80. Lo cierto es que, bueno, lo que decía es eso, ¿no? Fue una licitación millonaria, lo cierto es que se avanzó, se terminó. Muchos elementos, como se explicaban, están en la cooperativa, celdas, reactancias, recuerdo, los transformadores se están haciendo, o sea, en realidad es una política que la adoptamos desde el inicio, pero lo cierto es que, a ver, como cooperativa en sí, tenemos ciertos limitantes en cuanto a que, bueno, que son evidentes, que ya pasan por decisiones que escapan un poco la cooperativa y por eso la intención de la charla era anoticiar un poco a la comunidad y quizás cada quien desde el lugar que le toca poder acompañar en esto y bueno, y poder sobrellevarlo, ¿no? Pero un poco la intención era esa, más que nada poner en conocimiento y bueno, y ya sabiendo cuáles son, digamos, la situación y el diagnóstico, poder avanzar en una mesa de trabajo de la cual obviamente los estoy invitando a participar, ¿no? A toda la comunidad, así que yo creo que en realidad vamos a tener, digamos, vamos a llegar a buen puerto, pero creo que con la ayuda de todo lo vamos a hacer antes. Así que bueno, un poco eso sería el objetivo, sí. ¿Se le puede dar alguna formalidad a la propuesta que vos decías, armar, no sé, un comité? Sí. Que lo integre el municipio, los usuarios, la cooperativa, para entender también el usuario cómo puede colaborar. Tal cual, Mauricio, sí. No es como que no sabemos cómo colaborar. No, exactamente, de hecho la intención... Queremos colaborar porque queremos seguir viviendo y produciendo en esta ciudad, queremos saber cómo hacerlo. Exactamente. De hecho estaba previsto después ponernos en contacto con los asistentes, ¿no? O sea, han invitado obviamente a un montón de actores importantes de la sociedad. Bueno, obviamente hay personas que han venido, que son ustedes, hay otros que no, pero la intención después es contactarnos con cada uno de ustedes y justamente invitarlos a participar de un próximo encuentro. O sea, en realidad esto es un disparador para después hacer encuentros más cercanos, digo, en el tiempo, para poder informar, escuchar y bueno, y justamente lo que vos estás mencionando, ¿no? Quizás cada quien desde su lugar puede aportar en algo y bueno, obviamente esto creo que en conjunto va a ser mucho más fácil, ¿no? En vez de tener charlas por separado, por ejemplo, recuerdo la que tuvimos que vos estás precisando para tu empresa y creo que hacer un abordaje ya de una manera, digamos, colectiva va a ser mucho mejor que tener distintos abordajes, como si yo me juntara, por ejemplo, con el intendente, con vos aparte, con alguno de los chicos que están acá que son legisladores. Creo que si lo abordamos como colectivo, como un archipiélago y no como una isla, por así decirlo, va a ser mucho más fácil y vamos a llegar a buen puerto. Así que el próximo paso es ese, justamente, que nos vamos a contactar y quienes tengan ganas de juntarnos en próximos encuentros, hacer ya mesas de trabajo y de seguimiento, porque obviamente nosotros estamos haciendo a través de Marcelo, que está en la parte técnica, lo que es el seguimiento de la situación actual. En este momento, hoy lo explicaban bien, está el pedido del ENRE. Han sido un poco claros ellos en el sentido de que hay una situación que no terminan como de descular, por así decirlo, en cuanto a requerimientos. Entonces, lo que estamos tratando de gestionar es una reunión directamente con el ENRE para que sea presencial, para justamente en un acto único y cara a cara poder determinar qué sería lo que está faltando y ahí los ingenieros, tanto de la cooperativa como del FREVA, que nos están acompañando en este camino, poder de alguna manera ya finalizar con eso. Así que la idea es que podamos en futuros encuentros poder ir explicando cómo va el avance ese y bueno, y obviamente informar y escuchar y formar una mesa de trabajo y de seguimiento, ¿no?
Así que obviamente te vamos a tener en cuenta vos y después vamos a hablar con el resto de los asistentes y les vamos a consultar sobre, digamos, su decisión de acompañarnos, ¿no?, en una mesa. Así que sí. Bueno, si es así, nadie tiene alguna otra consulta o algún comentario para hacer, yo les agradezco mucho. Te escucho, te escucho. Sí. Sí. Bueno, mirá, en realidad la energía renovable es un proyecto que lo tenemos, digamos, siempre tratamos de ir pensando. Lo que pasa es que en la coyuntura que estamos teniendo es como algo que queda, sería como un ideal que lamentablemente digo, por una coyuntura como la que tenemos hoy, nos terminamos abocando más a resolver esto que fue el motivo de la reunión. Nosotros estamos aplicando, bueno, Marcelo, vos corregime que es algo más técnico, hay empresas que han instalado, digamos, energías renovables, que están inyectando a la red. La realidad es que en el sector cooperativo es algo que se está charlando a nivel federaciones, porque lo cierto es que no tenemos una reglamentación de la ley que sí salió, que justamente venga a traer un poco más de precisión sobre cómo sería todo el mecanismo y sobre todo los costos, ¿no?, de venta de energía, digamos, de compra, que sabemos que los medidores bidireccionales un poco van en ese sentido, ¿no?, porque el usuario inyecta energía a la red. ¿Vos querés hacer algún comentario? No, comentario nada, Dale. y creo que a lo que se refería Tato tenía que ver con que la cooperativa pone unos paneles solares. Los proyectos parecidos a lo que nombró Juan, o privado. Bueno, en el caso del privado es un poco lo que te comentaba Matías recién. Digamos, el privado puede ponerlo, Mauricio hizo algo con esto, hay otros que también lo han hecho, otros están consultando, la cooperativa lo yo pensé que te referías solamente a lo de la cooperativa, si la cooperativa lo hiciera. En el caso del privado, la cooperativa hoy continúa accediendo a eso, digamos, el balance es económico, básicamente porque la cuestión tiene que ver con que se cierre este negocio económico, ¿no? Es un balance económico del cual estamos dispuestos, vamos a conversarlo, pero básicamente la cooperativa, la energía que entrega el distribuidor es lo que el precio de la cooperativa lo compra, el otro es el que la cooperativa entrega, es el precio de tarifa, básicamente es así, porque no hay reglamentación al respecto, ¿no?, cómo va a avanzar esa cuestión, pero parecería que va por ese camino. En cuanto a la cooperativa, la instrucción de poner algunos paneles solares, nosotros en algún momento analizamos hacer algún panel en Patricio, algún parque en Patricio, algún parque en Naón. De todos modos estamos hablando de demandas muy bajas comparado con lo que estamos hablando recién. Estamos hablando de paneles, como comentaba el ingeniero Simonovic, que se han puesto en otras localidades, estamos hablando de 340 kilos, no estamos hablando de eso. En cualquier caso que se haga para el caso de la cooperativa tendría que ser con algún aporte financiero, un aporte totalmente externo. Nosotros ya aplicamos una en el 2018 en Quiroga, con la cooperativa de Quiroga, y tenemos el compromiso del Ministerio de Energía de la provincia que cuando recuperemos a fin de año, si Dios quiere, el basural a cielo abierto, en todo lo que es el predio de basural a cielo abierto, hacer todo lo que es un panel solar. Tenemos que, lo veníamos trabajando con la provincia de Buenos Aires. Lo que refiere en lo que es el municipio con energía renovable. Perfecto, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta. La fecha de la reunión con el ERRE, ¿está definida? ¿La está pidiendo? No, la pedimos. ¿No la confirmaron? ¿Cuándo se la envió? Una semana y pico. De hecho, a la nota la presentamos con un mail personal, digamos, para a ver si se demora dando vueltas, intentando ver cuándo puede ser la fecha. Pero para nosotros es una prioridad, es decir, cuando dicen, che, salió mañana, subiremos algún último mañana. Bueno, para dar cierre ya a esta reunión, les agradecemos la participación a cada uno de ustedes.
Sabemos del compromiso que cada uno de ustedes tiene con la comunidad, lo que quieren a esta patria chica, invirtiendo, arriesgando, los empresarios, los que asumen responsabilidades en diferentes lugares, los que desarrollan sus tareas. Así que sabemos que tienen coraje y les agradecemos por eso y los invitamos a dar un nuevo paso en el marco del sentido de pertenencia que genera este tema para la ciudad y también con esta propuesta de conformar la mesa de la energía, la mesa de trabajo de 9 de julio. Así que aquellos que tengan ganas de acompañar pueden dar su ok a la salida con la mesa de recepción o bien después los vamos a contactar telefónicamente para seguir conversando. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.